Cancelar. Bien, ahí estamos. Les decía, estos son los resultados para el grupo de ecuaciones. Llamemos grupo de ecuaciones porque tenemos el grupo 1,1, que es nomás el sistema de 2×2, de los cuales hemos desarrollado la clase pasada, y hemos llegado como resultado final para x1 igual a menos 1, y para x2 y 1, perdón, igual a 2. ¿Sí? Esos son los dos resultados que sacamos por el método que habíamos propuesto ahí el compañero, me acuerdo, que era el método de igualación. ¿Sí? Método de igualación. Para los otros métodos, para el 2,2, que es un sistema 2×2, también, para los otros tres grupos de ecuaciones, que tenemos acá los resultados, que se los acabo de pasar al grupo, que acabo de decir. Bueno, esos son los resultados correctos, ¿sí? Para que ustedes comparen, resuelvan, ¿sí? Comparen. Y si dice, mire, profe, esta ecuación no me sale, estos resultados no me están saliendo, bueno, venimos, lo planteamos y lo hacemos en clase. ¿Sí? Un momento como para avanzar un poco en el tema, como ustedes ya lo saben. Seguramente por ahí ya estuvieron resolviendo, espero que sí. Y viendo cuánto dan los otros grupos de ecuaciones. ¿Sí? Yo voy borrando esto. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer antes que nada? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. Bueno, vamos borrando entonces. Y vamos yendo de a poquito a lo más importante, ¿sí? Porque así se hace, digamos, vamos aumentando el grado de complejidad, como se dice, y vamos viendo todo esto que tiene que ver con los métodos, que le llamo yo, ¿no? Métodos de resolución. En este caso, el sistema de ecuaciones de 2×2, ¿sí? Sistema de resolución por reglas, ya lo han visto con PAES, ¿sí? En la regla de Chío, ¿sí? Y ya vi ahí que ahora tenemos en esto de la virtualidad, tenemos la facilidad de poder ver lo que el otro docente va haciendo, cómo va adelantando, cómo va desarrollando las clases. Las dudas que se van planteando, fíjense que la virtualidad tiene todo esto de positivo, ¿no? Estar bien sentado cómodo en la casa. ¿Sí? Que por ahí, digamos, el evitar el traslado. En el traslado por ahí puede haber accidentes. Fíjense que hay tantas cosas que evitamos con esto de la virtualidad y que por ahí en la presencialidad, si nosotros lo logramos desarrollar efectivamente, las clases quedan grabadas, pueden verse y reverse nuevamente si no hemos entendido algo. ¿Sí? Importante. Ahora viene el punto 6, que tiene que ver con esto de que vamos a utilizar como herramienta. ¿Sí? ¿Qué es el producto entre matrices? Y vamos al tema número 6. Fíjense, el producto de matrices. Y dice 4, 5, 6. De una sola fila esta matriz. Que voy a hacer el producto por una matriz de una sola columna. 2, 3, menos 1. Que ya lo habrán visto en el teórico, por eso me gusta avanzar un poquito más rápido, lo que es más fácil. Y detenernos en aquello que parece y que resulta más complejo y que va a ser preguntas de examen, de parcial. ¿Sí? Por eso ahí me detengo un poco más y que tenga más desarrollo. Producto. ¿Qué orden es esta? Para ver, primero veamos si son conformables. Quiere decir si las puedo multiplicar. ¿Sí? Para poderlas multiplicar, yo digo,
Esto tiene una sola fila por número de fila por el número de columnas. ¿Cuántas columnas tiene? 3. O sea que es una matriz de orden 1 por 3. ¿Sí? ¿Estas cuántas filas tiene? 3 por 1 columna. ¿Sí? Para que sea conformable, tiene que pasar esto. Así que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda, para que sea conformable. Es decir, que yo la puedo multiplicar. Y el resultado que yo voy a obtener va a ser esto. Esto va a ser el resultado. 1 por 1. Acá podemos poner de 3 por 3. 3 por 3. Que sea igual esto, que sea 3 igual, podemos poner 3 igual a 3. Es decir, el número de columnas C de la primera tiene que ser igual al número de fila de la segunda. C igual a F, columna igual a fila. Se está dando esto, y el resultado que voy a tener es 1 por 1, o sea que va a ser una matriz de una fila y de una columna. O sea, ¿qué estamos hablando con eso? ¿Qué estamos diciendo si es una matriz de una fila y una columna? Que va a tener un resultado, un solo número. ¿Sí? Y veamos si es así. Multipliquemos la primera fila por la primera, acá, una flechita, ¿sí? Primera fila con la primera columna, para primer elemento. Así se dice. Primera fila por primera columna para primer elemento. Segunda fila por segunda columna para segundo elemento. Ya lo vemos. Primera fila por primera columna. 1 por 2 más 5 por 3 más 6 por menos 1. ¿Sí? Así multiplicamos la primera fila con la primera columna. Y lo hacemos allá. Si quiere lo anotamos paso por paso. A ese elemento único de 1 por 1 como resultado. 5 por 2. 5 por 2. Más 5 por 3. 5 por 3. Más 6 por menos 1. 6 por menos 1. Igual. Primer resultado, 5 por 2, 10, más 5 por 3, 15, más por menos, ahí, menos, 6 por 1, 6, menos 6. Entonces todo esto es una suma algebraica, donde los dos primeros términos son positivos, 10 y 15 son 25, y si a 25 yo le resto 6, ¿cuánto me queda? 19. Perdón, la primera es 4 por 2. ¿Por qué puse 5? Acá. Me equivoqué. 4 por 2 más 5 por 3 más 6 por menos 1. ¿Sí? 4 por 2 son 8, son 15 menos 6. ¿Sí? Y eso da como resultado positivo, obviamente, mayor. 17. 17. Único elemento. Porque ese es el resultado. Uno de orden 1 por 1. ¿Se entendió esto? Eso es lo que es producto de matrices. Muy importante porque lo vamos a usar para calcular inversas, que ya sabrán ustedes cuáles son los pasos que se siguen para calcular la inversa, porque vi que Pai lo dio ya. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer el producto al final? Viene la matriz original, dada, para saber si existe la inversa de esa matriz, planteamos al lado la matriz de identidad del mismo orden. Si es de 3 por 3, planteamos la identidad del mismo orden, ¿sí? Seguimos pivoteando, tomamos un nodo de pivot, siempre a las distintas filas. No podemos tomar en la segunda la misma fila de la primera,
para recordar un poquito de eso, seguimos un procedimiento. Por eso esto lleva un procedimiento, un paso a paso. Es un método de resolución, ¿sí? Que lo seguimos y llegamos a izquierda con la matriz identidad y a derecha con la matriz inversa como resultado. Si existe la inversa y está dada la inversa como resultado. Pero fíjense qué importante que es esto de calcular inversa, que ustedes pueden autocorregir porque al final ustedes pueden hacer un producto. Y a esto quiero llegar con... ¿Qué está explicando el profe? Dice de inversa, me está adelantando. No, lo que está pasando es que cuando nosotros hacemos el producto final entre, ¿sí?, la matriz original por la inversa, me tiene que dar como resultado, ¿se acuerdan de eso? La matriz original por la matriz inversa que nosotros tenemos, al hacer el producto, ¿qué nos tiene que dar como resultado para decir que esa inversa es la correcta? ¿Se acuerdan de eso? Es lo último que Dios paga, ¿no? ¿Puedes repetir, profe? La pregunta es, tenemos la matriz, nos da una matriz dada y nos dice calcule la inversa. Si existe. Bueno, llegamos al final del resultado y tenemos un resultado de una inversa. Ahora, si hacemos el producto de la matriz original por la matriz inversa para verificar si lo que hicimos está bien o mal, al multiplicar la matriz original A por su inversa, A menos 1, ¿qué nos tiene que dar como resultado? La matriz identidad. Correcto, la matriz identidad. Bien, Nicolás. La matriz identidad, si nosotros obtenemos la identidad, o sea, en algunos nos da 0, otros nos da un número, quiere decir que hay algo mal que hicimos en el procedimiento porque esa no es la inversa. Uno de los elementos por ahí está mal, por eso no nos está dando la identidad. Por eso, al hacer el producto, yo verifico si lo que realmente hice está bien o mal. Y esto es importante, saber multiplicar matrices, este método aplicable. Saber multiplicar matrices, porque yo puedo corroborar si lo que hice está bien o está mal. ¿Sí? Ahora, si yo digo, pongo al revés. Ponemos al revés. Dice, bueno, no sé si hace falta sacar, acá abajo lo voy a hacer. Y digo, 4, 5, 6 como columna. En lugar de fila lo ponemos como columna. Hace 4, 5, 6. ¿Sí? Y al otro lo ponemos como fila. ¿Sí? Sería para nosotros multiplicar por 2, 3, menos 1. 2, 3, menos 1. Igual. Y volvemos a hacer el análisis. Y decimos lo siguiente. ¿Cuántas filas tiene? 3. 3. Por el número de columnas. 1. ¿Cuántas filas tiene esta? 1. Por el número de columnas. 3. Bien. Lo de dentro es, esto va a ser, está bien, 1 igual a 1. O sea que son conformables. Y la matriz resultante va a ser de orden 3 por 3. ¿Sí? Si es de orden 3 por 3, bueno, tengo 9 elementos como resultado. ¿Sí? Si tengo 9 elementos, digo, bueno, ¿cuál va a ser el primer elemento? Primera fila por primera columna para primer elemento. ¿Sí? Primera fila por primera columna. 4 por 2. Y 4 por 2 es 8. Primera fila, segunda columna para el segundo elemento. 4 por 3, 12. Primera fila, tercera columna para tercer elemento. 4 por menos 1, menos 4. Ya hemos trabajado con la primera fila. Vamos a trabajar con la segunda. Segunda fila, primera columna para
el elemento 2, 1. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por menos 1, menos 5. Tercera fila con cada una de sus columnas. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Y 6 por menos 1, menos 6. Vamos con la fotito. Producto de matrices, chicos. Producto de matrices. Y ahora sí, vamos con el resto. Ya tenemos en claro cómo hacer el producto de las matrices. ¿Cómo se hace el producto de las matrices? Vamos aclarando conceptos. ¿Sí? Lo que es inversa de la matriz, ya más o menos sabemos el método. ¿Sí? Tenemos que saber pivotear. Y saber pivotear únicamente se trata de saber multiplicar. ¿Sí? Elegir un 1 de pivot. Bueno, ya vamos a entrar en eso. Refrescando un poquito. Y vamos con el 7, que se trata de esto que, bueno, verificación de propiedad. Dice, el número 7, esto lo vamos a dejar un poco a cuenta también, para que ustedes resuelvan. Por ejemplo, hablamos de la verificación de propiedad. Dice, A por B. Ustedes han visto que las matrices tienen sus propiedades, ¿sí? Entre paréntesis, traspuesta. La T significa traspuesta. Quiere decir, cuando transponemos, cuando hacemos las filas, las transformamos en columnas. ¿Sí? Vale la propiedad diciendo que esto es igual a A traspuesto por B traspuesta. ¿Sí? Y dice A traspuesta más B traspuesta. Es igual a poner A más B, hacer primero la suma y después transponer la matriz una vez hecha esa suma. ¿Sí? ¿Valen esas propiedades? ¿Y cuáles son las matrices? Dice. Y la matriz A está formada por los siguientes elementos. La matriz A está formada por los elementos 1, menos 1, 1. Primera fila, menos 3, 2, menos 1, segunda fila, y menos 2, 1, 0, para tercera fila. Pero cuando hablamos de matrices ponemos un poco así, ¿ven? Como un corchete, paréntesis, para identificar más o menos la nomenclatura, si se quiere, o lo que es una matriz, lo que es un determinante. El determinante trazamos paralelos, ¿sí? Dos rectas acá, paralelas, las matrices como más bien una forma de un corchete. ¿Sí? B igual por los elementos 1, 2, 3, 2, 3, 246 para la segunda fila y 123 para la tercera. ¿Sí? Ahí tenemos presentadas nuestras dos matrices, de las cuales me está pidiendo demostrar propiedades. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es juntar en claro qué es lo que tenemos, con qué tenemos que trabajar. ¿Sí? Tengo que trabajar con la A traspuesta, la B traspuesta. Bueno, veamos quién es A traspuesta de allá. A traspuesta. ¿Sí? AT. ¿A qué es igual ese AT? Quiere decir que la primera fila, ese 1 menos 1, 1, yo lo transformo en columna y pongo 1 menos 1, 1. Y a la segunda menos 3, 2 menos 1. ¿Cómo pongo como menos 3?
los transformo en columna, y menos 2, 1, 0. Ahí tengo la traspuesta, ¿sí? Veamos. Busco la traspuesta de B. La traspuesta de B es 123. Ahí está. 246. Y 123 como tercera fila. Y transformamos en traspuesta. Bueno, acá tenemos A, B, a traspuesta, B, traspuesta. Ahora tengo que hacer la suma de estas dos. Si yo al hacer la suma de estas dos, es lo mismo que hacer la suma de estas. Hacer la suma de las dos. Y después transponer esa suma para que se cumpla esta propiedad, que decir que esa igualdad se tiene que cumplir. Entonces, estamos trabajando con esto, ¿no? Y yo en lugar de trabajar con la arriba, digo, eso es de trabajar con esto. Y digo, A traspuesta más B traspuesta. Entonces yo puedo hacer acá A traspuesta más B traspuesta. Porque puedo hacer una suma de elementos por elemento. Hacemos esa suma de elementos por elemento. 1 más 1, 2. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 2 más 1, menos 1, y ahí estoy ubicado con la suma para este elemento, es 1, 2 y 4 son 6, 1 y 2 son 3. 1 y 3 son 4, menos 1 y 6 me da 5, y 0 con 3 me da 3. Ahí tenemos la suma, ¿sí? De A traspuesta más A traspuesta. Ahora veamos A más B, que lo puedo hacer acá, A más B. Hago la suma de A más B. 1 más 1 son 2. 2. A ver si me están viendo bien de ahí. Estamos trabajando de este lado. Ahí. Sí, se ve, profe. Bien. Entonces tenemos 1 y 1 son 2, menos 1 y 2 son 1. Suma. Y 1 con 3 que me dio 4. ¿Sí? Fíjense, 3 menos 2, acá tengo menos 1. 2 con 4 son 6. Y menos 1 con 6, que me dio 5, positivo. Menos 2 con 1 me quedó menos 1. 1 con 2, 3. Y 0 con 3, 3. A esa suma, A más B, yo la tengo que transponer. Quiere decir que tengo que transformar su primera fila por columna. Dice 2, 14. 2, 14. Menos 1, 6, 5. Menos 1, 6, 5. ¿Sí? Y menos 1, 3, 3. Menos 1, 3, 3. Ahora, una vez que hago ese procedimiento, que está de la derecha, acá, este procedimiento a más traspuesta está de este lado, ¿sí? El trabajo. Y esto está trabajado de este lado, ¿sí? Y yo digo, esta matriz igual a esta, se cumple esta igualdad. Bueno, comparo, veo, sí, ¿sí? Es la misma. Por lo tanto, esa propiedad es válida. ¿Sí? Esto está bien. Por lo tanto, esa propiedad es válida de aplicar. Así tienen que trabajar cuando se les presente, diga, verifique la siguiente propiedad. ¿Sí? Háganlo por la primera, cualquier cosa me dice.
Bien. Papelito ya está manchando mucho. Tienen que ejercitarse mucho, chicos. Es importante la ejercitación en la casa, la resolución de ejercicios, ¿sí? Porque eso nos agiliza mucho la mente. Si nos agiliza mucho la mente, no es directamente decir, bueno, ya lo sé, ya lo entendí. ¿Sí? Pero la ejercitación de la matemática diaria, seguido, ¿sí? Porque la mente es un músculo, ¿sí? El cerebro es un músculo que cuando más se lo ejercita, más se flexibiliza, se hace más rápido, el ejercicio físico es importante, ¿sí? Muy importante que se practique el ejercicio físico para que estemos activos, ¿sí? Las neuronas estén bien despiertas, ¿sí? La hora de la mañana es importante estudiar. Y de a poquito ir haciendo el hábito. ¿Qué significa hacer el hábito? Por ahí nos cuesta, pues nos sentamos, estudiamos una hora y dice, no, ya me cansé de esto. Está bien. Porque necesitamos de un recreo, una pausa. Pero después van a ser más tiempo, que la ingeniería exige que estemos sentados haciendo carpetas, haciendo ejercicios, ejercitando. Y de a poquito vamos haciendo el hábito de estudiar más cantidad de tiempo. De retener, y por ahí uno cuando dice, bueno, lo entendía esto, veamos, por ahí ando caminando, me voy a dar una vuelta, me estoy ejercitando, me acuerdo del método de resolución que se dio de Chío, ¿qué decía Chío? Más o menos, estoy recordando, cuando yo quiera resolver, lo voy a poder traer en mi memoria, digo, yo lo retuve a esto. Muchas veces, bueno, yo digo como experiencia de lo que a mí me pasa, ¿no? Si yo me acuerdo después, que decir, sí, lo voy a recordar. ¿Ven? Dice, ¿cuál es el primer paso, el segundo paso? ¿Qué es lo que tengo que sacar acá, allá? Y como docentes esto también lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? A pesar de que lo explicamos, tenemos que cambiar las guías, cambiar el ejercicio, y ahora hay para hacer dulce ejercicio en todos lados. Y bueno, las metodologías de enseñanza, ¿sí? Así que eso como consejo, ¿no? Bueno, vamos a lo que viene ahora, que es, esto una vez te lo han pedido, de una matriz. Dice, por ejemplo, el 9. El 9 dice, me dan la matriz. Hasta en un final lo han pedido una vez, esto que 123, la primera 120, que es menos 3. Para la primera línea 410 con menos 1 negativo. Y 341 para la tercera. 341. ¿Sí? Matrices tipo corchete, como les decía, ahí la tenemos presentada. Una matriz de orden 3×3. Y nos dice bien el ejercicio número 9, que lo voy a leer textualmente, que está de acá. Por acá. Descomponer cada una de las matrices que se dan a continuación en la suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. Descomponer una matriz, o sea, esta matriz A, la tengo que descomponer en suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. Okay. ¿Sí? Simétrica en suma, a ver, simétrica vamos a antisimétrica. Por otro lado, tenemos nosotros conceptualmente, ¿qué tenemos? Que una matriz es simétrica cuando es igual a su trapuesta. ¿Sí? Y una matriz antisimétrica P, cuando es igual a la opuesta, por eso pongo un signo menos ahí, es igual a la opuesta de su trapuesta. Esta, por ley, como se dice, ¿sí? Reglita, ¿sí?
Cuando una matriz es S, cuando es igual a S a la T. O sea, si la trapuesta es igual a S, esa propiedad se cumple. Y va a ser antisimétrica cuando es igual a la opuesta de su trapo. Y de ahí viene una serie de desarrollo teórico que vamos a hacerlo acá. A a la T es igual a suma, por la propiedad que vimos recién, de S más T a la T. ¿Sí? Lo que importa son las conclusiones. Si yo elevo a esto a la T, a esta suma la tengo que elevar a la T. ¿Sí? Como S más T a la T es igual a S a la T más T a la T, ¿sí? Lo acabamos de demostrar con la propiedad que hicimos recién de suma. Ahora me quedo que A a la T va a ser igual a S a la T más T a la T. Acá lo escribimos de vuelta. A a la T va a ser igual a S a la T más T a la T. ¿Sí? Pero S a la T acá viene, a la derecha. S a la T es igual a S. Por lo tanto, yo digo A a la T va a ser igual a S. Porque S a la T es igual a S. Y T a la T, ¿a qué es igual T a la T? Es igual a menos T. ¿Sí? Porque si multiplicamos por menos 1 acá, ambos miembros, hay que acá va a quedar positivo, porque a T a la T igual a menos T. ¿Sí? O sea que A a la T vale S menos T. Después hacemos la suma entre la primera y la segunda. Trazamos una línea y dice primero sumamos. ¿Sí? Primero sumamos. Sumamos 1 más 2. Igual. Y decimos A más A a la T, ¿sí? Que tenemos a izquierda en el primer miembro. A más A a la T. Va a ser igual a S más S, que son 2 S. Y T menos T se simplificó, T menos T se fue, y me quedo igual a 2S. Si yo saco S de acá, me quedó A más A a la T sobre 2. ¿Sí? Ahora el segundo paso, restamos. Acá sumamos, acá restamos. 1 menos 2. Al restar 1 menos 2, digo A menos A a la T, A menos A a la T va a ser igual a S menos S, que se fue, y T menos T me quedó T más T, y son 2T. Esto es igual a 2T. Y si yo saco T de acá, va a ser A menos A a la T sobre 2, porque 2 está multiplicando a T, y me quedaron esas dos formulitas ahí. Esta formulita, que lo remarco con azul, y esta también con azul, ahí. ¿Y por qué hacemos todo este desarrollo? ¿Sí? Y lo hacemos porque este S que tenemos acá, que es una matriz simétrica, la ponemos en función de lo que nosotros conocemos acá. En función de A. Y dice que yo en lugar de para descomponer una matriz en suma de la simétrica y una antisimétrica, S vale A más A a la T sobre 2. Y T vale A menos A a la T sobre 2. ¿Sí? O sea que por un lado, esta matriz A, esa matriz A, la puedo poner igual a S, y en lugar de S yo escribo A más A a la T sobre 2. Escribo A más A a la T sobre 2.
Y en lugar de más A menos A a la T sobre 2. Esto es lo que nosotros tenemos que, está remarcado ahí, es lo que nosotros tenemos que comprobar. Una vuelta se lleva este ejercicio con una matriz, los chicos no lo esperan por ahí, pero aparece. Y dice, descomponer una matriz en la suma asimétrica y antisimétrica. Y tenemos que llegar a hacer esta comprobación que tenemos a derecha. Tenemos que hacer la suma de A más A a la T y dividirla en 2. Hacer la suma de A menos su trapuesta y dividirla en 2. Y una vez que la sumamos a 2, me tiene que dar como resultado la matriz A. Si me da como resultado todo esto de la derecha, segundo miembro, me da la matriz A, quiere decir que sí se puede descomponer una matriz en suma de una matriz simétrica y una antisimétrica. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que demostrar. Y si lo tengo que demostrar, andemos, como dicen, demostremos. Y para eso, 6:30, 6:25, estamos bien con el tiempo. Y digo, bueno, tengo la matriz A, veamos quién es A a la T. A a la T. Igual, 123 que va a aparecer en columna acá, 123 con 3 negativos, 410 con 1 negativo, y la tercera 341. ¿Sí? Ahí está, y ahora tenemos que jugar con estas dos. ¿Qué tenemos que hacer? Una suma y después tenemos que hacer una resta para los dos numeradores que tenemos de los dos segundos miembros. Hacemos una suma de A más A a la T. A más A a la T. ¿Sí? Planteamos acá una suma. Y después hacemos una resta de A menos A a la T. Planteamos la resta. Ahí tenemos espacio para trabajar. ¿Sí? Tenemos que ir primero por la suma de A más A a la T y después por su diferencia o su resta. ¿Sí? La suma, 1 más 1 para el primer elemento, ¿sí? 1 más 1, estamos hablando de la suma, y acá vamos a tener 2. 2 y 4 son 6. 0. Sumamos la segunda, 4 y 2 son 6. 6 menos 2, 4. Y 0, 4, 2. Suma. Después tenemos que hacer la resta. 1 menos 1, que nos dio como resultado 0 para el primer elemento acá. Después hacemos 2 menos 4, nos dio menos 2, menos 2, menos 6, cerramos. 2, 0, menos 4, 6, 4, 0. ¿Sí? Ahí tenemos la suma y tenemos la resta. Después, ¿qué tenemos que hacer? Un medio multiplicado, me queda la matriz, ¿sí? Como un medio, dicen, un medio multiplicado por la suma, ¿sí? Un medio multiplicado por la suma. La matriz A es el resultado de un medio multiplicado por la suma, podemos poner así, a ver.
multiplicado por la suma, que es 260, 260, cerramos, 6 menos 2, 4, estamos poniendo los elementos, ¿sí? 0, 4, 2, 0, 4, 2. Suma es esta suma de la resta multiplicado por un medio. ¿Sí? 0 menos 2 menos 6, 2, 0, menos 4 y 6, 4, 0. Igual. ¿Sí? Al hacer la suma, poner un medio y multiplicar por la suma, eso lo van a verificar y que va a dar como resultado la matriz A. Esto nos da como resultado, acá a la derecha ponemos 123, 4 menos 1, 0 y 3, 41. Profe, ¿podría mover un poco la cámara? Sí. Ahí estamos en ese ángulo. De todos modos, ya le saco, ¿sí? Vamos a repetir un poquito, que se fue un poquito rápido esto, pero se trata de verificar propiedades, como hacíamos recién. ¿Sí? A ver, se me ve ahí. Esto es lo que tenemos que verificar. ¿Y qué decimos? A más A a la T sumamos, que ya tenemos la suma acá y tenemos la resta. ¿Sí? La suma y la resta. Pero eso como multiplica por un medio acá, ¿ven? Todo dividido en 2, quiere decir lo mismo que poner multiplicado por un medio. Multiplicado por esto, más un medio multiplicado por esto, me da como resultado la matriz A. Si ustedes hacen el producto de esto por esto, ¿sí? Fíjense, un medio por 2. ¿Cuánto da un medio por 2? 1. 1. 1. Bien. Porque es 2 sobre 2. ¿Sí? Y 2 sobre 2 se simplificó y quedó 1. Acá me queda 6 medio. Y 6 medio es 3. ¿Sí? Acá me quedó 0 sobre 2. Es 0. Esos van a ser los 3 primeros elementos que van a sumar a estos elementos. Si en la suma me va a dar la matriz A con sus elementos correctos, entonces eso está correcto, está bien. ¿Sí? Y esto da, realmente esto lo van a verificar ustedes. ¿Sí? Al multiplicar un medio por 0 es 0. Un medio por menos 2 es menos 1. Un medio por menos 6 es menos 3. ¿Sí? Después tengo que hacer la suma con estas, que me dio el primero y el segundo. Termino, al hacer la suma me tiene que dar el elemento 123, acá, esa columna, y eso se verifica. ¿Sí? Así hay que trabajar si me piden descomponer cualquier matriz en suma de la matriz simétrica y una empty. Lo primero sumo, después el resto, pero dividido en 2, y comprobar esto que me dé la matriz original. Bien. Ahí la pasamos. Y seguimos borrando. A borrar. ¿Y dónde tenemos? Muy bien. Por ahí, dicen ustedes, bueno, pero ese desarrollo, por ahí no me lo recuerdo. ¿Sabe qué, profe? Dice, me olvido el paso, pero se sabe el resultado. Sí, me olvido el paso, es decir, S a la T más T a la T, y hacer la suma, la resta, y verificar, y llegar a esto. Si ustedes tienen esto, que lo tienen claro, suma dividido en 2, más la resta dividido en 2, lo plantean por ahí y le dan correcto. No hace falta que hagan esta demostración.
yo esta demostración la hice, a la fe también que quede grabado, que hay una demostración que se puede descomponer una matriz en suma, una matriz simétrica y una antisimétrica. Y este es el desarrollo teórico, demostrativo. Profe, Sí. la matriz respuesta que puso ahí es ya sumando después de multiplicar por un medio. Sí, Al final, lo último. El primer término. No, con lo último que hicimos, ahí donde Sí. multiplicamos un medio. ¿El resultado es ya sumando lo que puso usted? No, Después de acá multiplicar. tiene que hacer un medio multiplicado por fin pone A igual. ¿Sí? Vamos a hacer primero el producto. ¿Sí? Un medio por 2 y tiene que poner acá un medio por 2, 1. ¿Sí? Un medio por 6, 6 medio, 3. Un medio por 0, 0 sobre 2 es 0. Acá. Más. ¿Sí? Y los otros elementos acá. ¿Sí? Y después tiene que hacer un medio por 0 es 0. Un medio por menos 2, menos 1. Un medio por menos 6, menos 3. Cerramos. Igual. Y después tenemos que hacer la suma. ¿Sí? Fíjense, 1 más 0, 1. Me está dando este primer elemento acá, que es de la matriz A. 3 menos 1 más menos 1, quiere decir que a 3 le voy a restar 1. Me está dando el 2, que es el 2 del segundo elemento de la matriz A. ¿Sí? Y 0 más menos 3 es menos 3. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé si eso lo Gracias. está preguntando. Sí, eso estaba preguntando. Que no Bien, entendía bien. si era el resultado o no. Después tiene que hacer la suma y verificar que me da la matriz A. ¿Sí? Primero hacemos el producto y después la. Como eso es fácil de verificar, yo les dejo por ahí para que lo hagan ustedes. Se trata de suma ya. Bien. Matrices y determinantes. Ya hemos aprendido lo que es producto, suma, resta, multiplicaciones, matrices. Y vamos a ver ahora para qué se usa todo esto, a dónde estamos apuntando como resultado. Y vamos al 10, me da una matriz A. Dice, a ver qué dice el 10. El ejercicio número 2. Dada la matriz A, obtener el producto de A por I y de I por A, siendo I la identidad. Después vamos a hablar del rango y después de inversa y terminamos con matriz. Dice, acá hace el producto de A por I de I por A. ¿Sí? A por I. Y hacer A por I significa hacer una cruz. Si yo hago una cruz así para multiplicar matrices, ¿sí? Se plantea por acá hago A por I. A por I. Quiere decir que acá pongo la matriz A. ¿Cuál va a ser la matriz A que me están dando a mí? 1 menos 1, 2, 1. 1 menos 1, 2, 1. Nos dan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 0. 2, 1, 3, 0. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la matriz identidad? Para que sea conformable y se pueda hacer el producto. Si yo tengo la matriz A, ¿sí? Acá fijemos bien tranquilos, ¿sí? Es de orden de 3 por 4. Esto es 3 por 4. Esto es conceptual importante. Es de orden 3 por 4. 1, 2, 3 filas. 1, 2, 3, 4 columnas. O sea que para que sea conformable, esto tiene que ser igual a esto. De 4 por
4 porque la identidad es cuadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. O sea que la identidad que yo tengo que plantear acá es de orden 4 por 4. Entonces yo pongo 1, 0, 0, 0. Ahí puse los 4. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Y 0, 0, 0, 1. 1. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, multiplicamos primera fila por primera columna para primer elemento y vamos obteniendo los siguientes elementos. ¿Sí? Hacemos este producto. ¿Cuánto da esto por esto? Como esto es 0, 0, 0, por estos 3, me quedó 1 por 1, que es 1. La segunda por la segunda me va a dar menos 1, porque únicamente se multiplica de menos 1 por 1. La tercera, ¿cuánto va a dar? Esta primera fila por la tercera columna. 2. 2, bien. Y por la cuarta me va a dar 1. ¿Sí? Y así vamos a obtener 12, 34 y vamos a obtener 21, 30. ¿Sí? Y decir, hacemos I por A ahora. Hacemos I por, es lo mismo hacer A por I que I por A. Y vamos abajo. Hacemos otra cruz. ¿Sí? Y esto como que le podemos hacer algo así, si se quiere, para ver que no está relacionado con lo de abajo. Lo cortamos por ahí. ¿Sí? Hacemos I por A. Al hacer I por A, volvemos a plantear lo mismo. Si esta matriz es de orden de 3 por 4, ¿sí? Esta va a tener que ser de qué orden para que sea conformable. A ver, esa es la pregunta. O voy rápido. 4 Para por que sea 3. conformable, ¿de qué orden va a tener que ser la I? De orden 3. Para que sea conformable, y va a tener que ser de 3 por 3. Porque esto sea igual a esto. ¿Y la resultante de cuánto va a ser? De 3 por 4. ¿Sí? 3 filas y 4 columnas. Entonces pongo la I de orden de 3 por 3. Y hago la I de 3 por 3 para que sea conmutativa. Si es conmutativa, vale esta propiedad. ¿Sí? Y hago 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y acá pongo mi matriz A. 1, menos 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4 y finalmente 21, 30. Y ahí está. Con azul el resultado. Primera fila por primer elemento para primer elemento. ¿Cuánto nos da la primera por la primera? Primera fila por primera columna. Esto nos da 0, por lo tanto quedó igual a 1. ¿Sí? Primera fila por segunda columna. Primera por la segunda columna. Menos 1. Primera por la tercera. 2. Primera por la cuarta. 1. Segunda por la primera. 1. Segunda por la segunda. 2, 3, 4. Tercera por la primera. 2, 1, 3, 0. ¿Sí? Hacer A por I e I por A, obtenemos estos dos resultados. Y si son iguales, implica que sí se puede hacer la propiedad conmutativa de hacer de I por A y A por I es válido hacerlo. ¿Sí? Correcto.
Muy bien. Sigamos con nuestra ejercitación sobre los conceptos teóricos en la práctica y vamos a ver lo que el ejercicio número 11 que tiene que ver con lo que es calcular el rango de las siguientes matrices por Gauss-Jordan. 0, 4, 10 es la primera que se da como primer elemento. Vamos a borrar esto. Ya lo tienen pasada la foto. Bueno, rango de una matriz. ¿Qué es el rango de una matriz? Conceptualmente. Rango de una matriz. Dice, conceptualmente el rango de una matriz es el número de vectores canónicos linealmente independientes. Números de vectores canónicos linealmente independientes. ¿Y qué es un vector canónico linealmente independiente? Un LI. Cuando uno vale 1 y el resto vale 0, es un elemento. ¿Sí? Entonces, cuando uno vale 1 y el otro vale 0, es un vector lineal canónico linealmente independiente. Y dice, bueno, a ver, te voy a presentar una matriz. 0, 4, 0, 4, 10, 1. Por Gauss-Jordan, ¿sí? El método. 4, 8, 4, 8, 10, 18, 7. 10, 18, 10, 18, 40, 17. 1, 7, 17, 3. Ahí la tienen, esa matriz, nos dan. Resuelva por Gauss-Jordan, dice. ¿Sí? Sería la primera que está ahí en la lista que ustedes les pasé inicialmente. La primera que está ahí es justamente 0, 4, 10, 1, 4, 0, 18, 7. Bien. Corroborando, 18, 40, 17, 1, 7, 17, 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el método? Dice, buscar un pivot, preferentemente 1, o si no tenemos un 1, dividir, qué sé yo, ¿cuál es el menor? Este en 4, divide todo en 4, la primera fila. Al dividir todo en 4, acá vas a tener un 1. Acá te va a quedar 10 cuartos, 5 medios, y acá te quedará un cuarto. ¿Sí? Pero generalmente lo que importa es que el alumno sepa el método. ¿Sí? Y va a ver que da los mismos resultados si eligen un pivot, cualquiera de pivot, pero que aprendan método paso a paso. ¿Sí? Como dije al principio del vídeo, pues, al principio, ¿qué dijo? Estos son métodos de resolución. Hay que seguir un paso a paso. ¿Sí? Entonces tomamos un 1. Fíjense, tengo un 1 acá y un 1 acá. Puedo tomar este o puedo tomar este, a elección. ¿Sí? Y de ahí seguir el método. Dice, ahí voy a tener el primer vector canónico linealmente independiente, porque esto va a ser 1 y al resto lo hago 0. Y repito la fila. Y ahí me planto. A ver, un poquito más abajo este, por ahí. Y ahí me planto, digo yo. Según cuánto sea el número de vectores canónicos linealmente independientes, va a ser el rango de la matriz. Puede ser rango igual a 1, que hay un solo vector, 2, 3 o 4, como máximo. Porque yo puedo elegir pivot en la primera, la segunda, la tercera o la cuarta fila. Al elegir 4 pivot, me dan 4 vectores linealmente independientes, porque ahora elegimos pivot el 1 y me da este primer vector linealmente independiente. Y estoy poniendo un rango que seguro 1 es. Ahora, si me da todo 0 esto, el único vector que puedo elegir va a ser ese. Porque si no, no puedo elegir uno de ninguna si todo me está dando 0. Vamos al caso.
con rojo. Con rojo vamos a ir poniendo, este es el pivot primero. La del pivot positiva, 1 por 18. ¿Sí? La contra del pivot, que está en la misma fila del pivot, la misma columna, con el que está en la fila de arriba, más 7 por 10. Para encontrar este primer elemento acá, transformado de 18. El transformado de 18 va a ir acá. ¿Sí? Es el elemento transformado de 18. Y es un método. Y bueno, sigamos el método. 1 por 18 más, perdón, la columna del pivot es negativa, de contra menos, acá es menos nomás, menos 7 por 10. ¿Sí? 1 por 18 es 18. Menos 7 por 10, menos 70. 70 menos 18, ¿cuánto es? Menos 52. Ese menos 52 lo ponemos acá. ¿Sí? Tenemos que trabajar con el pivot en forma permanente, por eso es importante saber multiplicar, le digo, y restar la contradiagonal, ¿sí? Para ir encontrando los transformados de los elementos. Por ejemplo, el transformado de 18 que se llama es menos 52. El transformado de 40, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, nos olvidamos de esto que hacemos acá, ya trabajamos con el transformado de 40. ¿Sí? La del pivot, esta es la del pivot, acá con 40. La contra, 17 por 10. Armamos este rectángulo entre la que está en la columna del pivot, que es 10, 17 y 40. ¿Sí? Estos 4 elementos. Este es 1 por 40, 1 por 40, positivo, menos 17 por 10. 1 por 40 son 40, menos 170. Y eso me va a dar menos 130 como resultado. Y este va a ser menos 130. Así es el método, ¿sí? Menos 13 da esto. Trabajando con 17 ya. Ahora, el transformado de 8, de 4, de 10, de 18, de 1, de 7. ¿Sí? Ya nos olvidamos de acá de trabajar con el pivot, que hemos trabajado con la contradiagonal de 10, y nos venimos a esta columna. Entonces digo, 1 por 8, positivo, menos 7 por 4. ¿Sí? Y eso me da menos 20. Y así sucesivamente. Menos 50. Menos 5. 1, 10 y 4. Para no estar perdiendo tiempo explicando que ya lo tengo los resultados y lo importante es que se sepa el método. Ahí tenemos los transformados, fíjense, con rojo. Ahora tengo que elegir otro pivot en cualquiera de estas tres, porque ya elegí la primera. Fíjense, acá tengo un 1 ahora. ¿Sí? Si tengo un 1 ahí, hago 0. ¿Cuál es el método? ¿Qué nos dice? Hacemos 0 la línea del pivot, 0, 0, 0, 1. Repetimos la fila del pivot, menos 5, menos 13, 0. Y encontramos el transformado de los restantes elementos. ¿Sí? Y ya no es el pivot, es el mayor de 50. Entonces, como estamos parados en 1 abajo, ya para encontrar el transformado de 50,
yo tengo que hacer 1 por menos 50. Positiva la del pivote. Menos 5 por 10. ¿Sí? Ahora, hago 1 por menos 50. 1 por menos 50. Menos 5 por 10. Igual. Para encontrar el transformado este. 1 por menos 50 son menos 50. Y menos por menos es más. Más 5 por 10, 50. Esto me va a dar 0. 0, lo podemos poner con rojo. Y esto me da 0. Y así sucesivamente. Como ya tengo el primer elemento canónico acá, ¿sí? Este va a seguir siendo 1, 0, 0. Tengo el elemento canónico este, en la cuarta, eligiendo pivote en la cuarta, y van a ver que pivoteando, 1 por menos 20, más 20, esto me va a dar 0, ¿sí? Eso me va a dar 0, ahí también. Aquí es 4, es 10. ¿Sí? Esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, esto es 10, 4. Como me da 0 y 0, ese es el resultado que tengo ahí. Este es el resultado final. Me queda, cuando elegí pivote en la primera, este es el primer vector, cuando elegí pivote en la última, el segundo vector, y acá para elegir en la segunda y en la tercera ya no puedo porque da todo 0. ¿Sí? Al dar todo 0 acá no se puede elegir ni en el segundo ni en la tercera, tras una línea. Entonces, como pude elegir en la primera y en la cuarta, rho, que se llama, lo denotamos con rho a la cantidad de vectores canónicos linealmente independientes, es igual a 2. O sea que el rango, rho es el rango, ¿no? El rango, el rho vale 2. ¿Sí? Profe, Sí. también podríamos haber empezado cambiando la última fila por la primera fila. Sí. Cambiando, dice la última por la primera. Sí, Sí, se puede intercambiar filas o columnas, ¿sí? Podemos armar como queramos, eso lo podemos pasar a... O bien pueden directamente empezar por el 1 acá, hacer 0, repetir esto y encontrar el transformado de estos 6 elementos, perdón, de estos 9 elementos, ¿sí? Y después elegir el otro pivote en otra... Y el rango me tiene que dar lo mismo. Lo pueden hacer como ejercicio y corroborar. ¿Sí? Lo voy a pueden hacer empezar como... como quieran. O Sí. pueden decir, bueno, yo voy a elegir en 4 acá de pivot y divido todo esto en 4. Y bueno, acá van a tener un 1. ¿Sí? Van a ver que pueden tomar un pivot ahí igual a 1 dividiendo todo esto en 4. Y tiene que llegar al mismo resultado, al rango igual a 2. En cualquiera de los casos. ¿Sí? Digamos, ustedes lo pueden corroborar y hacerlo. Estamos sobre el tiempo. Pero ejercítense en cualquier cosa que dicen, mire, el profe no me dio así. Bien. Son métodos. Después vamos a ver lo que es la regla de Chío, que también tiene una para resolver determinantes. Y todo esto tiene que ver de seguir una metodología, ¿sí? A ver. Son estos lentes para ver cerca.